y darse cita para este tiempo, para este taller, para esta oportunidad. Así que, ¿cuántos conocen a Lucas Márquez? Por favor, levante la mano. ¿O quién nunca lo ha escuchado? Ok. Algunas 8 o 10 personas nunca han escuchado al doctor Lucas Márquez. Es un amigo de muchos años. Lo conocimos en Venezuela. Lo trajimos acá hace un poquito, no hace mucho, poquito. Y él es un hombre que ha bendecido no solamente nuestra vida, sino la vida de miles de personas alrededor del mundo. Y hoy lo tenemos con nosotros. Es un hombre que estoy seguro le va a bendecir, le va a edificar. Así que le voy a invitar a que esté de pie conmigo, por favor. Y si puede levantar sus manos, dígale: Señor, te doy gracias. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Gracias por tus hijos, por tus hijas, a quienes hoy, Señor, les das, al igual que a mí, el privilegio y el honor de ser tus siervos. Te pido, Señor, que en los próximos minutos podamos ser edificados, nutridos a través de la palabra y del conocimiento que has depositado en tu siervo, y que aquellas semillas que hoy queden plantadas en nuestro espíritu, en nuestro corazón, den su fruto en su tiempo, y que nuestro fruto permanezca. En el nombre de Jesús, gracias, y tu nombre es glorificado y alabado. Amén. Amén. Ok, ¿cuántos de los que están de la mitad para allá se sienten muy atrás? Ok. ¿Quieren estar sentaditos un poquito más aquí, cerquitas? ¿Usted? Ok. Ok. Ve, por ser líderes ustedes se ponen sus moños. Ok. Si alguien quiere, aquí por lo menos nada más las 2 primeras líneas, y los demás nos quedamos aquí, por favor, acérquese. Si se va a mover, acérquese ahora, por favor. Ok. ¿Cuántos tienen su pluma, tienen sus hojas para notas? Si no tiene, por favor, levante su mano para que Brian le haga llegar por ahí Ok. Bueno, me preguntaba el doctor Lucas Márquez que si tenemos en el sistema aplausos pregrabados, o que se vean las manitas aquí en la televisión que la gente aplaude. Y le dije que no, que eso lo hacemos en vivo cada vez que estamos acá. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso desde Chile al doctor Lucas Márquez con nosotros. Muchas gracias, Pastor Lemuel, Eloísa. Gracias por la invitación. Tomen sus lugares. Buenas tardes. ¿Cómo está la gente bella? Los feos digan no importa, está bien. Los de atrás no se vienen para adelante. ¿Está bien ahí? Van a votar por Donald Trump. Los de atrás. Está bien. Un gusto verles. Yo de verdad vengo, no me siento visita, yo soy parte de la casa. He venido tantas veces que ya perdí la cuenta. Solo que en esta ocasión gané un amigo nuevo, David Anthony. Le dije anoche: ¿qué debo hacer para ser tu amigo número 1? Y me dice así. Quiero, felicitar a la familia García, que está creciendo, miembros nuevos, eso es bueno. Nosotros como padres y abuelos también hemos vivido ese proceso.
Aprecio que estén acá. Yo no me fue tan dificultuoso en esta ocasión llegar, porque vengo de Dallas apenas. Son 50 minutos en avión, así que uno llega descansado. Pero entiendo que el pastor ya les comentó que estamos reunidos acá con una intencionalidad. Y esa intencionalidad es recibir un entrenamiento en la línea, en la estructura del pensamiento. Acá no es un entrenamiento físico, sino un entrenamiento en la estructura pensante en cuanto al liderazgo del reino, la iglesia. Y cuando hablamos de liderazgo, ya estamos metiéndonos en algo complejo hoy. Mucho más complejo todavía si hablamos del liderazgo de iglesia y de reino. Porque la iglesia es un campo único. Toda la información, todos los códigos, todos los valores y principios que fundamentan el liderazgo. De hecho, la palabra liderazgo ya a mí me complica, porque es un anglicismo que lo transportamos al español, que no define exactamente el rol nuestro en el cuerpo de Cristo. Eso nos obliga a secularizar un poco nuestro servicio al Señor. Porque cuando decimos líder, inevitablemente lo asociamos al campo de la política, de la empresa, del deporte, de las comunicaciones. Pero nosotros, me incluyo, estamos acá metiendo nuestras manos en los negocios del Padre, en los negocios de Dios. Y eso es complejo. El apóstol Santiago dice: no os hagáis maestros, muchos de vosotros, porque seréis juzgados por medidas más altas. Tenemos que evaluar muy bien nuestras motivaciones de por qué estamos aquí. Pero mi tarea en esta tarde como apóstol es compartir con ustedes algunos principios y todo lo que podamos compartir o fluir emerge de la experiencia. Yo lo he contado muchas veces acá. Yo soy hijo de pastor. Mi papá murió hace 5 años. Somos 11 hermanos, de los cuales 7 somos pastores. En esos años, si hay algún hijo de pastor acá, pero en esos años decían hijo de pastor, nieto del diablo. Éramos los peores. Eso sí que éramos líderes de la maldad. Teníamos mal testimonio. Yo a los 18 años dije: jamás en mi vida yo sería un pastor, por el modelo que imperaba del pastor pobre, fracasado, lleno de problemas. Entonces yo dije: yo nunca en mi vida seré un pastor. Y mira dónde estoy. Es como que Dios me escuchó y dijo: ja, ja. ¿Eh? Y así fue. Entonces puedes imaginar, nosotros llevamos en esto del pastorado desde los 23 años que yo me casé con Ana hasta hoy que tengo 65, saquen la cuenta, más de 4 décadas. Y cuando tú has estado por más de 40 años metido en la tarea, en la gestión, tratando con seres humanos, ay Señor, de todos los tipos y colores, de todas las culturas, de los trasfondos familiares, de padres, de parejas disfuncionales, gente que fue sacada del alcoholismo y otros que vienen de un nivel social más alto. Bregar con todo ese mosaico de culturas, qué problema.
Por eso, una de las más urgentes necesidades que tenemos hoy, que el cuerpo de Cristo tiene. Porque tú te puedes levantar de aquí, pegar un taconazo y enojarte, irte a otra iglesia. Sucede. El tema no tiene que ver contigo, en última instancia tiene que ver con los intereses del cuerpo de Cristo. O sea, si tú vas a capturar el pensamiento, capturar la revelación en cuanto al liderazgo, eso hará que tú prestes un mejor servicio a Dios en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos anhelan ser perfeccionados los próximos años para, como dijo Pablo en el libro de Hebreos, dice, expertos en la palabra de justicia? Toque el hombro de su vecino, dígale, los próximos años no serás un aficionado, sino un experto en la palabra de justicia. Quiero que lea conmigo. Voy a dividir esta tarde en 2 jornadas de 45 minutos con un intermedio de 10 o 15 minutos para que vayan al baño, hagan pipí o cualquier cosa. Los cristianos también todavía somos seres humanos, ¿eh? Algunos creen que somos ángeles, ¿eh? A mí la gente siempre me ve predicando, me ve en la televisión y piensa que yo vivo ahí en un púlpito. No. Yo también duermo, como, voy al baño y mi esposa te puede contar otras cosas más de mí. Pero afortunadamente no está con nosotros hoy. Amén. Vamos a dividir esto en 2 jornadas. Todo lo que hacemos para Dios tiene como un lado A y un lado B. Igual que la moneda, ¿cómo se llama? El cara y sello. Un lado son los principios y el otro lado son los métodos. Principios y métodos. El pastor Lemuel me pidió si podía mandarle algo escrito para que ustedes tengan, y lo vamos a trabajar en la segunda hora. Pero no puedo entrar en ese tema de gestión sin antes repasar, marcar, acentuar cuáles son los principios fundamentales de nuestro llamado y del servicio a Dios. Los principios engendran métodos. Si tú tienes los principios del reino, pero no tienes una metodología para bajarlo, para internalizarlo, para llevarlo a la práctica, te quedas solo con algo abstracto. Si tú tienes solo el método, frío, impersonal, que no fluye, y no tienes los principios, lo que tiene un montón de gente activa, activismo. Estamos haciendo cosas, pero no sabemos por qué. Por lo tanto, con Dios siempre ese es el orden. La revelación de los principios y la metodología para la realización de aquellos. Vamos a dividir esta tarde en estas 2 partes. ¿Qué vamos a hablar primero? Y luego, toque el hombro de su vecino, tóquelo, dígale principios y métodos. Es importante. Dios trabajó desde el comienzo así. Dios creó la estructura del hombre. Todo este cuerpo que usted tiene, compuesto de huesos, tendones, ligamentos, la estructura. Y luego sopló la vida. O sea, la vida necesita funcionar en una perfecta estructura. ¿Lo capta? ¿Qué sería usted un espíritu sin cuerpo? No sería viable.
Pero gracias a Dios por ese cuerpo maravilloso que Dios le ha dado. Levante su mano, diga: Señor, gracias por este cuerpo maravilloso. Tóquese la pancita, diga: aquí está toda mi inversión. No, porque para producir una panza así se necesitan como $100,000, hermano. Entre McDonald's y Coca-Cola. Bueno, entonces vamos a leer en el Antiguo Testamento un pasaje en el libro de Éxodo, capítulo 4. Éxodo capítulo 4, verso 22-23. Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo. Así le llama a Israel: mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva. ¿Para qué? Pero te has negado a dejarlo ir, por tanto mataré a tu hijo, tu primogénito. Éxodo capítulo 7, verso 16. Y dile, esto le está diciendo Dios a Moisés, que le diga a Faraón, y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero hasta ahora no has escuchado. Muy bien. Israel había estado por 430 años, todos sabemos, bajo el yugo del faraón, en una esclavitud terrible, despojado de todos sus derechos. Y Dios los saca de Egipto. ¿Y para qué los saca? Para que les sirva en el desierto. Ahora, en un desierto hay muy pocas cosas para hacer. Si tú estás buscando a alguien que te sirva, lo último que pensarías es llevarlo a un desierto. Y aquí vamos a entrar en un principio. Diga: principios. Un desierto, según las propias palabras de Moisés, que dijo: un desierto espantoso y terrible. Mi hijo es pastor de nuestra iglesia en Valparaíso y tiene un miembro que es de la Fuerza Armada y está por la ONU en Kuwait, de esos países, 50 grados de calor en la noche. Tú te vas de ahí al infierno, te agarras una gripe en el infierno. 50 grados de calor. Imagínense. En ese desierto viajaban 2 millones de gente y Dios le dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. En un desierto así, tú da lo mismo si eres un albañil, da lo mismo si eres un pintor de casas o un ingeniero de la NASA. De nada te sirve lo que sabes humanamente. De nada te sirve si eres alto, chico, feo, bonito, inteligente. En un desierto así, tú dependes absolutamente de Dios. Si tú vas a servir a Dios en Oklahoma, tú vas a ser puesto en escenarios en donde se desarrolle en ti una dependencia absoluta del Señor. Levante su mano, diga: 2016 atravesaré situaciones donde yo veré la gloria de Dios obrando en mi vida. Ese fue el escenario de los apóstoles, espantoso y terrible. La mayoría de ellos murieron de forma trágica. Fue siempre en una presión constante.
Porque en esos momentos es cuando Cristo es formado en ti. Todo se trata de Cristo. Toque el hombro de su vecino, dígale, no se trata de ti, se trata del Señor. No, yo no me gusta aquí, me voy, porque hasta que no entienda que no se trata de ti, se trata de los negocios del Señor. Y el negocio del Señor no es para que tú estés contento las 24 horas. No me gusta servir en esta área, por eso mismo debes hacerlo. Amén. Porque si se trata de ti, pobre reino de Dios, no vamos a ningún lado. Y nosotros los latinos, yo soy latino, usted me saca sangre y los genes salen latinos de ahí. O sea, yo amo Latinoamérica, soy latino de corazón, amo a mi gente latina. Tenemos cosas buenas, pero tenemos otras muy malas. Seamos honestos. Hagamos una mea culpa. Ponga la mano así, con los nudillos hacia abajo. Ahora póngalo debajo del mentón. Diga, me estoy quitando la máscara. Ya empezamos con las dinámicas. Me estoy quitando la máscara. Soy latino y duermen en mí un montón de vicios culturales. Nosotros somos mecha corta, cualquier cosa explotamos rápido. Nos enojamos y con la misma vehemencia que alguien te ama, mañana te odia. ¿Sí o no? Somos latinos. Pero también tenemos cosas buenas. Somos gente de familia, amamos a nuestros hijos, tratamos de mantener el clan unido, somos de piel, somos misericordiosos. Pero ¿cómo cambiamos, hermano? Nosotros pasamos de la gloria al Seol en un vuelo sin escala. Ni siquiera hay escalas intermedias. Nosotros del gozo a ¡fua! Deprimido así. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué Dios nos pone en situaciones así? Para trabajar nuestro carácter. Deja ir a mi pueblo al desierto para que me sirva. Israel es mi hijo. Este es un hijo colectivo, multiorgánico y corporal. 2 millones de personas, Dios los mira y dice, es mi hijo. Es un hijo corporativo. Por eso estamos aquí nosotros. Por el mismo principio, porque nosotros somos, ¿qué? El cuerpo de Cristo. Amén. Este pasaje es profético porque Dios le dice a su hijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Por lo tanto, Israel es una sombra del verdadero hijo que es Cristo. Israel es mi hijo. Pero Dios no está viendo a Israel, Dios está viendo a su hijo que está aquí sentado en estas butacas esta tarde. Mueva su mano, diga, tenemos para servir a Dios, diga, para servir a Dios, tenemos que pensar corporativamente. ¿Lo sigue o no? Porque tú, nosotros, todos juntos somos el hijo, el cuerpo de Cristo. Todo individualismo es letal en el liderazgo. Yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra yo. Pero claro, a ti te forman en un mundo individual. Vamos que se puede. Inténtalo otra vez, serás el mejor. Aplasta a tus enemigos. ¿Es así o no? Todo es individual. Es el provocar tus habilidades naturales, no importando qué le pasa al resto de la gente. Te va a empezar a importar lo que pasa en el cuerpo.
Porque viene una revelación del cuerpo. Nosotros convertimos el evangelio en una experiencia individual y personal. Y el evangelio no es una experiencia individual y personal, es una experiencia corporativa y colectiva. Para que juntamente con todos los santos podáis comprender cuál sea la altura, la profundidad, la anchura y la longitud de su amor, juntamente con todos los santos. Aló, no me voy a detener acá. Para que me sirva en el desierto. En un desierto donde cada 3 meses se cambiaban de lugar por el basural que quedaba. Imagínate ¿cómo se llama? El tabernáculo este que habían edificado, donde sacrificaban animales todos los días. Era un río de sangre. Era una cosa pestilente. No era nada bonito. Nada bonito. Y Dios aguantaba ese olor solamente porque él no veía a los corderos, veía a su hijo en eso. Esa es la visión. Por lo tanto, cada 3 meses Moisés se levantaba, salía de su tienda y veía que la nube se movía y decía: toquen las trompetas de plata, y en 3 días levantamos el campamento. Enrollaban las tiendas, imagínate, 2 millones de gente cada 3 meses moviéndose del lugar, siguiendo debajo de la nube. No, yo me quedo acá, estoy cansado de caminar. Imagínate un mexicano ahí, hermano. Yo le dice: mira, Ramón. La mujer le dice al esposo: mira, Ramón, oye, mi cuate, es la última vez que desarmamos la tienda. No, me muevo más. Que se vayan todos, nos quedamos. Como tú digas, mi amor. Se van todos yendo. Y ellos se despiden. Y también se va la nube. Pero como era el atardecer, no se siente tanto el calor. Al otro día, 55 grados de calor. Y esa noche el frío se los congeló, hermano. El desierto. Y la mujer ya está pensando, diciendo: tal vez no fue buena decisión quedarnos. Hay que ir debajo de la nube. Abraza a su vecino, dígale: Dios te va a obligar a estar en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué hay para hacer en el desierto? Nada. Vean, no se le gastaban las ropas, no se enfermaban, cada 3 meses se cambiaban, tampoco podían sembrar nada, cuidaban unos pocos animales, nada. Es decir, los tipos vivían a las costillas de Dios, no hacían nada. Todo el día quemando corderos. Y Dios miraba y decía: me están sirviendo. Qué lindo. Esto a mí me borró los fusibles, porque ¿cómo es posible que ellos, sin hacer nada de lo que nosotros consideramos altamente productivo, no tenían radio, no tenían televisión, no tenían internet, no tenían Biblia, no tenían iglesia para reunirse, no tenían nada? ¿Qué es lo que Dios considera servirle a Él? Y aquí entramos en el tema. ¿Por qué Dios los lleva al desierto, a la nada, y dice: me están sirviendo? Entonces la pregunta es: ¿cuándo? Por favor, presten atención a esto. ¿Cuándo lo que yo hago, Dios lo considera un servicio a Él? ¿Y cuánto de lo que hacemos en una semana Dios nunca lo ha estimado como un servicio a Él? Basura. Amada gente de Dios,
La pregunta para poder liderar es entender qué significa servir a Dios. Es cierto que en una iglesia con un edificio como este hay muchas cosas para hacer todos los días, pero muchas cosas de esas también las podría hacer alguien sin convertirse a Cristo. Usted contrata un empleado y pasa aquí $100 y se va. No necesita hablar en lengua, no necesita nacer de nuevo. ¿Qué realmente, y permítanme repetir esto, qué realmente significa servir a Dios? No es posible servir a Dios si no conocemos el propósito. Diga conmigo, propósito. Para servir a Dios hay que conocer propósito. El propósito de Dios no fue el desierto. Ellos estuvieron allí 40 años por cabezones. En cierto sentido, el desierto no nos enseña nada. Dios no contabilizó los 40 años en el desierto, no los tomó en cuenta. Estoy pasando mi desierto. Lo único que hizo el desierto es enseñarle a morir. Todos murieron. 40 años después, la generación nueva vuelve al mismo lugar que la generación vieja no entró. Y Dios dijo, bueno, comenzamos de cero. ¿Cuál es el propósito? Crucen el Jordán. 40 años dando vuelta para volver al mismo lugar. Y Dios dice, bueno, ¿dónde quedamos en mi propósito? Esa vuelta de 40 años, nada. Lo único que ellos aprendieron en el desierto fue a morir, porque no aprendieron nada. Hebreos dice, ellos vieron mis obras por 40 años, pero nunca entendieron mis caminos. Lo único que te va a enseñar a ti algo de valor es cruzar el Jordán, entrar en la dimensión de la tierra que es Cristo. Entonces, el propósito en el nuevo pacto, porque tú y yo somos ministros competentes de un nuevo pacto. También atrás, pueden mover su mano si siguen vivos. Amén. Gracias. Dios creó al hombre para el propósito. Para que el hombre fuera la expresión. Diga conmigo, expresión. La expresión, la exacta representación de la persona de su hijo. O sea, el hombre no es el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios no eres tú. El propósito de Dios es su hijo. Y cuando tú llegas a estar en Cristo, encuentras el propósito. El propósito de Dios no está en el hombre, sino en Cristo. Y si tú estás en Cristo, acabas de entrar al propósito. Ese es el punto. Porque tú y yo fuimos aceptos en el amado. Amén. Dios tiene un propósito para mi vida. Perdón, Dios no tiene dos propósitos. Uno material y otro espiritual. Dios tiene un solo propósito. Y ese propósito es espiritual. Y ese propósito se llama su hijo. Y Dios 2016. Ay, voy a decir algo fuerte. ¿No se enojan conmigo? Muevan su mano, digan, trajimos el casco.
Y el cojín, mueva su mano. Amén. Dios te va a sacar de todo lo que no es Cristo para ponerte dentro de Cristo. Mueva su mano, diga: yo voy a ser trasladado total, absoluta y completamente de Adán a Cristo, de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo, de la ley a la gracia, de las tinieblas a la luz admirable, de la vieja creación a la nueva creación. Amén. Vas a ser sacado igual que Abraham de tu tierra, de tu casa, de tu parentela y de la tierra a un lugar que yo te mostraré. Esto es profético. Tú vas a ser sacado, nuevamente repito, de todo lo que no es Cristo. Espero que tu espíritu recepcione esto. Vas a ser sacado de todo lo que no es Cristo para ser puesto en Cristo. Y solamente en Él, que es el único lugar donde Dios negocia con nosotros. Fuera de Cristo no hay tratos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo. O sea que el Hijo es la última voluntad del Padre. Es la última palabra. Igual cuando un juez baja el martillo y dice: esta es la última palabra. Cristo es la última palabra de Dios para ti. Por eso tú vas a crecer en la revelación de Cristo. El propósito es que tú lo manifiestes. El propósito no es provisión. Es propósito. El propósito de Dios no es prosperarte, aunque lo hace. El propósito de Dios no es que tú obtengas la residencia, aunque lo hará. Pero ese no es el propósito. Tú encuentras tu provisión en el propósito. Amén. Pero la provisión no es el propósito. ¿Cuál fue el problema de Israel? Israel nunca pasó hambre. Ellos no murieron de hambre. Ellos nunca tuvieron sed. El problema de Israel no fue propósito, no fue provisión. Todos lo tenían en abundancia. ¿Por qué murieron en el desierto? Por falta, dígalo usted, de propósito. Nosotros en las iglesias tenemos un montón de gente más confundida que Adán en el día de la madre. Vengo aquí para que Dios me bendiga. A mí me da ganas de decirle: Dios no te va a bendecir sin propósito. Nosotros hemos convertido la iglesia en una guarida de rebeldes. Un montón de gente malcriada, hermano, que cuando Dios no le responde algo se van de la iglesia, se van al mundo. En realidad nunca estuvieron en la iglesia. Y si a esa gente la ponemos de líderes, ay, Padre. Sí, Señor. Yo llevo, 23, 42 años, Pastor Lemuel, en esto. 42 años muriendo a mis objetivos personales, muriendo a mis sueños personales, supeditando todo al propósito, aún mis emociones. Porque hay gente que está muy alegre pensando que Dios lo está bendiciendo. Dios no te bendice porque estás correcto. Dios te bendice porque te ama.
Entonces te quitaron la casa porque tú no tenías dinero para... Tú dices, Dios no es justo. Tampoco era justo que te salvara. ¿Quieres que yo sea justo? ¿O quieres que sea misericordioso? Ajá. Nunca le digas a Dios, no es justo, porque tal vez algún día Dios lo sea contigo. Propósito es todo, absoluto. Y el propósito de por qué Dios te llamó es para convertir de ti una expresión de su Hijo. Pastor Lemuel, mire, he estado releyendo y releyendo la palabra y también toda la escatología, Apocalipsis, Daniel, de nuevo, todo un tema. Y descubro por mí mismo, me doy cuenta, el Espíritu Santo me revela que todo el propósito eterno de Dios para nosotros no tiene que ver con hacer, sino con ser. Vas a ser una piedra viva, procesada, un diamante, puesto en el edificio de Dios. Ser, para que seáis, para que el hombre de Dios sea enteramente. Usted no puede venir el domingo como líder de esta iglesia y sentarse acá y pasar a dejar tu propina. No puedes. Si tú haces esto y piensas que porque tú traes la propina acá para que el pastor siga predicando, tú no has entendido nada, absolutamente nada del propósito. ¿Conoce gente que hace cosas buenas pero tiene mal testimonio? Manchas en los ágapes. De eso las iglesias están llenas. Entonces, cuando hablamos de qué es liderar en la iglesia, qué es servir, nosotros estamos metidos en algo complejo. Usted trabaja en una fábrica y usted rinde una producción, le pagan y se terminó todo. Pero aquí, este es otro campo donde usted no puede separar al predicador del mensaje. No puede separar al líder de la persona misma que representa a Cristo. No es posible. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, yo vengo a mostrarles un camino. Yo soy el camino. ¿Cuándo la gente busca un líder? Cuando ya no sabe seguir solo. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el próximo tramo del camino? Y por eso te buscó a ti. Pero si tú no eres el camino, ese es el problema. Nosotros estamos enfrentados a algo. Nosotros, la única asignación de Dios para nosotros es expresarlo, representarlo, que la gente cuando lleguemos a un lugar vea a Cristo. Es lo que Pablo dijo, llevando por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Yo sé que donde yo voy, manifiesto la muerte de Jesús. Todo el poder del juicio de Dios que se manifestó en su muerte, el final de la vieja creación, pero también se manifiesta la vida de Cristo. ¿En qué sentido? En que hay una transfusión de ambientes.
la vida cambia los ambientes. Tristeza en gozo, enfermedad en salud, pobreza en abundancia. Donde tú vayas, los ambientes van a ser alterados. No por lo, tú vas a llegar a ciertos lugares donde ni siquiera vas a hablar. Tu sola presencia hará que tú transportes la muerte de Jesús. Levante su mano, diga: yo transporto la muerte de Jesús por donde voy. Y también la vida de Jesús se manifiesta a través de mí por donde yo vaya. Qué poderoso, llevando por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Tengo acá algo extremadamente importante que quiero compartirles. La palabra servir a ver, déjeme encontrar acá. Antiguamente, en el viejo pacto, los sacerdotes servían a Dios y servían al pueblo. Y usted es un sacerdote. Amén. Levante su mano, diga: soy rey y sacerdote. Y usted tiene un doble servicio: servir a Dios y servir al pueblo. El sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando servía a Dios, el elemento del servicio era el cordero. Y cuando servía al pueblo, el elemento del servicio era el cordero. Significa que tanto para servir a Dios como para servir a los hombres, el elemento único del servicio era el cordero. Y el cordero, ya sabemos, es un tipo de Cristo. ¿Me estoy explicando? El cordero era la ofrenda por el pecado, que cuando llegaba a las narices de Dios era un olor grato. Y cuando la gente venía al sacerdote, traía el cordero y ellos sacrificaban el cordero. Si no tenemos un cordero, no podemos servir ni al hombre ni a Dios. Si tú no tienes al cordero contigo, porque ¿cómo es tu nombre? Jaime. Lo único de valor que yo puedo darle a Jaime es a Cristo. O sea, el servicio a los hombres es compartirles al Cristo que yo tengo. Y eso define apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Que ministramos a Cristo. Ese es el elemento. Hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en vosotros. Creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en. Si usted no tiene el cordero, usted no tiene el elemento para servir. ¿Cómo es su nombre? Eric. Me bendice mucho su sonrisa. Hermano Eric, si yo no tengo cordero para darle a él, no tengo nada de valor para darle. Todo lo demás lo puede conseguir en la tele, en el internet, lo puede conseguir en los libros de autoayuda. Eso no es cordero. No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. O sea, si tú eres un líder en el cuerpo de Cristo, eres un sacerdote, el elemento con que tú sirves a la gente es Cristo. Así empezó la historia. O sea, cuando Dios le dice a Israel en el desierto: maten el corderito pequeño,
la mascotita, que es Cristo, y pinten las puertas con la sangre, ¿te das cuenta tú que cuando ellos entraron por esa puerta a esa casa de barro en Gosén, en Egipto, esa noche, en ese momento ellos entraron a Canaán? Ellos no entraron a Canaán cuando cruzaron el Jordán, entraron ahí. Por eso Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare, no el que por mí salga, el que por mí entrare. O sea, tú entras a disfrutar las riquezas inescrutables de Cristo por la puerta que es Cristo. Levanta tu mano por un momento y ahí donde estás, dale gracias a Dios. 2016 va a ser un año de revelación de Cristo a tu vida. Tú no estarás escaso de cordero. Y ahora el cordero en la medida. Si fuere familia pequeña, lo que sobre del cordero, compártalo con las familias del lado. Y ya Dios comienza a medir las familias, no por el número de sus componentes, sino por el cordero. El cordero es la medida de Dios. Qué tremendo. Y cuando tú ibas a servir a Dios, ¿qué llevabas? Cordero. ¿Tú crees que a Dios le gusta el olor a carne quemada? No, lo único que Dios se agradaba porque en cada sacrificio veía a su Hijo. Y aquí entramos a un punto que nuestro servicio a Dios, cuando adoramos, lea conmigo, por favor. Ya son las 6:10 y termino la primera parte. ¿Están acá? Mueva su mano, diga 2016. Vamos, declárelo. Será un año de un aceleramiento en la revelación del Hijo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Lea conmigo, por favor, Filipenses capítulo 3, verso 3. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la verdadera que... Muy bien. La Reina Valera dice: en los que en espíritu servimos a Dios. Y aquí dice: los que en espíritu adoramos. ¿Por qué adoración y servicio son sinónimos? Independientemente de la versión de la Biblia que usted tenga, pero está correcto si es adoramos y está correcto si es servimos. Estamos hablando de servir. Amén. Porque la segunda parte va a ser gestión de liderazgo de servicio. Porque la palabra es latreuo. Anótela, latreuo, servicio. Se lo deletreo: Latreuo. Latreuo. ¿Qué significa exactamente adorar o servir? Significa que para Dios, cuando usted adora, está sirviendo. Y cuando usted sirve, está adorando. Amén. Pero tiene que ver con el cordero. Si usted tiene la maravillosa asignación de limpiar los baños, usted está adorando. Y el
hombre que ministra la alabanza aquí está sirviendo. El que adora sirve y el que sirve adora. La treuó. Por eso el Señor le dice a Satanás en el desierto. Lea Mateo 4 del 8 al 11. Solo a Dios y a Él solo, porque es lo mismo. Amén. Solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. La treuó. Y cuando Jesús se encuentra con la samaritana, tengo que hacerlo rápido. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, dice: no, porque ustedes adoran allá, nosotros acá. Jesús le dice: mujer, créeme, la hora viene. Y ahora es. ¿Cuándo? Que los verdaderos servidores, adoradores, adorarán al Padre en espíritu. ¿En qué? Y en verdad. Por eso Pablo entendió esto más claro que ningún otro en su tiempo. ¿A quién sirvo? En mi espíritu. Pablo servía en espíritu. Cantaré con el espíritu, cantaré con el entendimiento. Porque ahora no es en Jerusalén ni aquí en Jeripsín. O sea, no tiene que ver con lugares, sino tiene que ver que el verdadero servicio, pastor, el verdadero servicio tuyo es aquí adentro. O sea, si tú te levantas en la mañana como líder de esta iglesia y no tienes un tiempo de adoración, si tu primer servicio a Dios no está resuelto aquí primero, no pasa nada. Todo lo que tú hagas externamente no tendrá fruto. ¿Cuál es el primer servicio a Dios? Venir aquí, cantar. No. Es cuando tú, en cualquier lugar donde estés, en cualquier lugar donde estés, vas en tu carro, vas sirviendo, adorando. Te levantas en la mañana, ahí no están los tecladistas, no está el baterista, estás tú sola, tú solo. Qué momento maravilloso. Y Dios dice: me estás sirviendo. La mente humana, la lógica te dice que no estás haciendo nada. Ese es el problema. Ese es el problema. Inclina su rostro, por favor. En 3 minutos sirva al Señor allí. Adórelo. La treuó. Quisiera escuchar, aunque sea un murmullo, de que algo usted le está diciendo al Señor. Dele gracias. Adore su nombre. Te amamos, oh Dios. Te amamos. Nosotros no estamos en una empresa. Catedral de Adoración no es una fábrica, no es un sindicato, no es una empresa donde vamos a cumplir un horario y nos pagan por eso. Catedral de Adoración es la excusa tuya, Señor, para que nosotros te adoremos, para que nosotros te sirvamos. Oh, Rabbi Shalaya Maya Seiza. Por favor, adora un momento al Señor, adórale allí donde estás. La hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Oh, rebosama y acrebosai.
Te amamos, oh Dios. Algunas personas aquí sienten que han hecho muy poco, pero si has tenido un espíritu de adoración. Oh, remoshamara la mamá, 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 mamá. Oh, abre tu espíritu al Señor. Levanta tu voz, adórale, dile algo nuevo, algo espontáneo que surja desde tu espíritu. No puedes dar a Dios, no puedes dar un servicio tibio a un Dios ardiente. Oh, Rimon Sanaya Lava Krobosai. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Y te honramos, oh Dios. Te honramos, papá. Te honramos, que rebosandara la premosoy. Oh, Yamansana Lava Pribocoto Robosaya. Él se encarga de todos tus problemas. Descansa en Él. Descansa en Él. Entra en el reposo, descansa en Él. Solo vuelve como el primer día a ofrendarte a Él. Dile, Señor, toma mi vida y haz todo de nuevo. Refúndame en la roca que eres tú. Gracias, oh Dios. Te amamos, oh Dios. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya.